Estamos llegando, hermanos, al final del año. Hoy día es ya el último domingo de este año. Y bueno, es un momento siempre para observar cómo uno ha ido caminando durante el año, evaluar y proyectar hacia adelante también, ¿no? En el caso de nosotros como iglesia también haremos eso, porque vamos a ir explicándoles que tendremos algo muy especial este año. Siempre tenemos la asamblea general, asamblea anual que debe tener la iglesia por ley. Hay una asamblea anual extraordinaria para cumplir, pues, ¿no?, el reglamento del Estado, que toda asociación, una vez al año, asamblea general, informes, presupuesto, etcétera. Bueno, esa reunión la vamos a tener el domingo 16 de enero. Y sin embargo, esta vez vamos a hacer algo bastante distinto. Bueno, vamos a cubrir los puntos de informes, presupuesto, esas cosas de manera bastante breve, pero en realidad lo que vamos a hacer el domingo 16 le llamaremos un domingo de consagración bastante diferente. Nunca hemos hecho así. En el momento de la asamblea anual vamos a hacer un domingo de consagración al Señor al iniciar este año. Y para eso vamos a estar explicando estos 3 domingos. Hoy día, el 2 de enero y el 9 de enero, vamos a explicar qué queremos decir al hablar de consagración al Señor. Nuestra iglesia tiene ya mayoría de edad, es una iglesia adulta, digamos, espiritualmente hablando. Muchos de nosotros ya hemos aprendido los principios básicos del discipulado, y numerosos hermanos también han estudiado más allá del discipulado básico. Y se puede decir, nuestra iglesia no es una congregación de hermanos que recién van comenzando. Bueno, siempre hay algunos que están iniciando, ¿no? Pero no somos en general una iglesia de hermanos que recién comienzan. Al contrario, le llamaríamos, somos cristianos ya un poco viejos. No de edad, pero en el sentido espiritual somos cristianos medio viejos. Y tenemos la esperanza que el Señor nos enseñe, aún como cristianos ya medio viejos, todavía podamos aprender. Tenemos esa oportunidad de aprender. Y así que vamos a ir planteando varias cosas, hermanos, en estos 3 domingos, apuntando a lo que le llamaremos ese día de consagración al Señor, el domingo 16. Ahora, muy bien, una de esas cosas es que vamos a estudiar un poco el ejemplo del Señor Jesús en cuanto a la manera como Él administraba cada día de su vida. Es muy interesante analizar cómo el Señor Jesús administraba su tiempo, porque de allí tenemos que aprender. Una de las cosas que vemos en los evangelios es esto, ¿no? Y el Señor Jesús va narrando la jornada de Él en diferentes momentos. Y luego dice, y levantándose muy de mañana, oraba a su Padre. Bueno, los discípulos no tuvieron que recibir una clase de la oración, sino que simplemente lo veían orando. Y entonces tanto lo veían en oración que le preguntaron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y más que nada el Señor les enseñaba con el ejemplo, ¿no? Levantándose muy de mañana. Y varias veces estaba en oración la noche completa. Y yo pienso que fue por eso que en una de esas ocasiones ellos estaban en la barca en el mar de Galilea, que no era un mar verdadero, era como un lago de Galilea, pero así le llamaban el mar. Entonces en la barca estaban con una tempestad tan terrible que pensaban que iban a morir. Y el Señor Jesús dormía tranquilamente. Fíjese, ¿no? La barca ya casi para volcarse y el Señor Jesús no despertaba, estaba durmiendo muy tranquilo. No, posiblemente estuvo la noche anterior ahí de amanecida, como varias veces lo encontramos, orando casi toda la noche.
Y pienso yo que por eso, muy cansado y de amanecida, dormía ahí mientras atravesaban el mar de Galilea. Pero lo que vemos en el Señor Jesús es un ejemplo. Analicemos un día en su vida para aprender de allí. En Marcos capítulo 6 encontramos esto, ¿no? Marcos capítulo 6. Y los apóstoles se juntaron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Les había enviado el Señor a ellos para enseñar, para sanar enfermedades también. Y entonces ellos regresan y le cuentan cómo les había ido bien siempre, aprendiendo ellos, los envió de dos en dos, aprendiendo a predicar el Evangelio. Así que volvieron y le contaron todo lo que habían hecho. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco. Fíjese la indicación del Señor Jesús, ¿no? Él sabía que era cansado. Ahora lo vamos a ver ahora al Señor Jesús con una energía increíble. Y nosotros vamos a decir, bueno, pero ¿quién puede hacer semejante a Jesús? Él era Dios. Es cierto, era Dios, pero él nunca utilizó su poder divino para añadirse fuerzas. Él estaba como hombre, como cualquiera de nosotros, cuando se encuentra con la mujer samaritana al mediodía, seguro caminando desde las 4 de la mañana, porque temprano los caminantes siempre salen. Y cuando era ya la hora sexta, las 12 del día, dice ahí Jesús, entonces cansado del camino, se sentó junto al pozo. Es decir, había caminado horas enteras y estaba cansado. Él estuvo sujeto a todas las debilidades corporales que nosotros tenemos, igualito. El Señor Jesús no se agarró de su divinidad para infundirse fuerzas milagrosamente como Dios que era. No. Y tan frágil era su cuerpo que él murió como cualquier persona muere en este mundo. Y en realidad murió más rápido en la crucifixión, porque los crucificados duraban a veces ahí 24 horas o más incluso. Entonces por eso decían de una vez, quiébrenle los huesos para que muera de una vez. Pero encontramos los dos ladrones ahí, aún estaban vivos, y el Señor habían pasado 6 horas y él ya había fallecido después de 6 horas. O sea, nada más que en 6 horas, no resistió más tiempo en la crucifixión. Entonces no era un hombre, no era un increíble Hulk que tenía fuerzas fuera de lo normal. Nunca se valió de su condición divina para ponerse por encima de los demás. Su cuerpo era un cuerpo normal, tenía hambre, se cansaba y podía enfermarse y podía morirse y efectivamente se murió. Entonces no podemos decir él era Dios, por eso tenía mayores fuerzas, porque eso no sería cierto si diremos así. Pero ¿cómo fue la jornada? En un día, ¿no? Más o menos 3 años y medio estuvo el Señor con los apóstoles. Les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y reposad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían que ni aún tenían lugar de comer. Demasiado trabajo, no podían parar ni siquiera para almorzar. No había tiempo de almorzar, estaba tan atareado el Señor Jesús. Cuando Pablo, el apóstol ya, el pastor, el apóstol tan experimentado Pablo, le va aconsejando al nuevo pastor Timoteo que está aprendiendo el trabajo pastoral. Pablo le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego le dice, a tiempo y fuera de tiempo. Hazlo cuando es tu horario de trabajo y también hazlo cuando no está dentro de tu horario de trabajo. A tiempo y fuera de tiempo. Ese es el llamamiento de Dios. No servimos a una persona humana. En realidad, no servimos ni siquiera a una iglesia. Servimos directamente al Señor. Y cada cosa que usted haga con su vida, hermano, hermana,
usted está sirviendo directamente al Señor. Y Él le va a recompensar, su recompensa está acumulándose. Es como en un banco que usted va guardando continuamente, ¿no? No puede sacar todavía, pero un día usted podrá ver toda la recompensa que usted tendrá. El Señor recompensa con justicia y todo lo que usted haga para el Señor, así será. Servimos a Dios directamente y nos cansamos en su servicio como nos cansamos en el trabajo. La diferencia es que cuando servimos al Señor, bueno, casi todos no van a recibir un pago por hacerlo. Yo recibo un salario de la iglesia, sí, pero en realidad el concepto del trabajo de un pastor no es que al pastor le pagan por hacer el ministerio del Señor. Ese no es el concepto. El concepto es diferente. La iglesia sostiene económicamente a su pastor para que él no tenga que sostenerse con otro trabajo y pueda dedicarse íntegramente a la obra del Señor. Ese es el concepto. No es que me pagan por mi trabajo, ¿no? Y ya páguenme, o no me han pagado completo, o quiero más. No, nada que ver. Eso no es la relación entre el trabajo de un pastor, que posiblemente es el único que en una iglesia va a recibir salario, tal vez haya secretaria, otros, pero en una iglesia pequeña casi siempre solamente el pastor es el que recibe un sueldo, ¿no? Y vuelvo a decir, si lo analizamos laboralmente, no tiene nada que ver aquí el aspecto laboral con el trabajo de un pastor. No tiene nada que ver. Y algunos aspectos laborales que debido a nuestro corto presupuesto, la iglesia no puede cumplir conmigo. Y yo nunca me he quejado, ni en el futuro me voy a quejar, porque yo trabajo para el Señor, directamente. Y el Señor sabe mis necesidades, y Él va a suplir mis necesidades. Ahora, entonces, aparte de mí, que recibo económicamente, todos los demás están sirviendo al Señor de manera voluntaria. Claro, así es el servicio al Señor voluntariamente. Yo también lo he hecho bastantes años. Más o menos yo empecé a servir al Señor más o menos como a los 15 años de edad, 15 o 16 años de edad. En esos primeros años de nuestra iglesia, el pastor me encomendó a mí que empezara dirigiendo los himnos. Me regaló corbatas y me dijo, tienes que usar corbata, tú vas a dirigir. Apenas tenía 16 años por ahí. Y en otros servicios al Señor lo hice bastantes años y nadie me daba una recompensa económica, ni me interesaba que nadie me dé económicamente. Yo servía al Señor. Y saben una cosa, si no recibiera salario, igualito yo serviría sirviendo al Señor. El Señor verá cómo me sostiene, pero no servimos al Señor por un salario. Eso es lo que queremos decir. Eso no es la idea bíblica del servicio al Señor. Y ahora, hermanos, vamos a hablar del servicio al Señor de muchos de ustedes. De eso es lo que vamos a hablar ahora. Y por eso vamos a usar el ejemplo del Señor Jesús. A propósito, Él tampoco, ¿no? Económicamente no recibía un centavo por su ministerio. El Maestro Supremo, el Señor Jesús, en cierto momento le dice a alguien, Señor, quiero seguirte a donde tú vayas. Y el Señor le dice, oye, espérate un ratito, ¿quieres seguirme? Mira, te advierto una cosa, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre, o sea, Él, no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Tú quieres seguirme a mí? No tengo casa, no tengo frazada, no tengo colchón, no tengo almohada. No tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Y todavía quieres seguirme? Ahora dice la Biblia que había un grupo de mujeres creyentes que servían al Señor. Mujeres de dinero en realidad, varias de ellas. Iban adelantándose al Señor Jesús donde quiera que Él iría. Y ellas preparaban el alojamiento y la comida y todo eso. Pero Jesús no tenía un salario. Económicamente hablando, no tuvo nada en realidad. Y cuando murió, los soldados se repartieron la única posesión del Señor Jesús, su capa de una sola pieza, ¿no? Una capa muy fina,
se repartieron el resto de sus ropas entre ellos, porque no tenía ninguna otra posesión el Señor Jesús. Así que no hablamos de servir al Señor porque alguien nos recompense económicamente. Servimos al Señor por amor, enteramente. ¿Y cómo lo hizo el Señor Jesús? ¿No? Era mucho el trabajo. No tenían tiempo ni de comer siquiera y seguían adelante en ese mismo plan cada día, porque la gente le apretujaba, eran miles. En este día el Señor alimentó a 5,000 personas, y eso sin contar las mujeres y los niños. 5,000 personas le seguían. ¿Cómo haría? Porque no había amplificador, ¿no? Se pararía en una parte alta el Señor y tendría voz bien fuerte seguramente, porque para hablar a 5,000 personas. Entonces, y se fueron en una nave a un lugar desierto aparte, como estaban a las orillas del mar de Galilea, ¿no? Subieron a la pequeña nave y avanzaron más allá, buscando un lugar desierto para descansar un poco. Jesús mismo seguro necesitaba descansar un poco, porque no les daban tiempo ni de comer. Y los vieron ir muchos y lo conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades. Lo vieron para dónde se iba y dijeron, para allá se va, vamos, vamos, vamos. Y lo persiguieron a él y a sus discípulos, seguro por la orilla del lago de Galilea. Y vinieron antes que ellos y se juntaron, o sea, todavía le ganaron, ¿no? El Señor, para que no le persigan, se fue con en la barca. Pero la gente lo vio y le persiguieron, llegaron antes y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio una grande multitud. Ahora, ¿qué pasó con el descanso? No pudieron descansar. Se habían ido al desierto y no pudieron descansar. Ni comer, porque más tarde todavía comen. Y tuvo misericordia de ellos, vio una grande multitud, tuvo misericordia de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y les comenzó a enseñar muchas cosas. El Señor Jesús de nuevo se olvidó del hambre, se olvidó del cansancio y tuvo misericordia de tanta multitud y de nuevo siguió enseñándoles. Esa fue la jornada de un día en su vida, en su ministerio. Ahora, según vemos allí en la Escritura, todos los días era igual. Bueno, de repente el único día que podían descansar era el día sábado, porque él asistía a la sinagoga, dice ahí la Biblia, ¿no? Fue el Señor a la sinagoga conforme a su costumbre. O sea, cada sábado estaba en la sinagoga, ellos guardaban el sábado. Entonces ahí estaría. Además el sábado estaba indicado que no había que laborar, trabajar. Posiblemente el único día de descanso sería ese para el Señor Jesús. Pero los demás días así, dale y dale y dale. Y sin parar y sin comer, sin tiempo ni de comer siquiera. Y para comer comía de noche, el almuerzo era ya medio de noche. Ese es el ejemplo de la manera de trabajar del Señor Jesús. Y les comenzó a enseñar. Y como ya fue el día muy entrado, si ya había avanzado el día, ¿no? Sería pues, digamos, las 5 por ahí, ¿no? Sus discípulos llegaron a él diciendo, el lugar es desierto y el día es ya muy entrado. Envíalos, envíalos para que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren para sí pan, porque no tienen qué comer. Estaba en un lugar desierto. No había ni pueblos tampoco, pero ellos decían que intenten buscar un pueblo para ver qué comen. Ya con hambre como a las 4 o 5 de la tarde. Y no solo ellos, Jesús también y los discípulos también, cansados y con hambre. Y respondiendo él les dijo, dadles de comer vosotros. Y le dijeron, ¿qué? Iremos a comprar pan por 200 denarios para darles de comer. Y él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y sabiéndolo ellos dijeron, 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por ranchos sobre la hierba verde.
y se recostaron por partes, por ranchos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Y tomados los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo, bendijo y rompió los panes y dio a sus discípulos para que les pusiesen delante. Y los 2 peces repartió entre todos. Y comieron todos y se hartaron. Y luego dio priesa a sus discípulos a subir en la nave e ir delante de él a la otra parte, a Betsaida, entre tanto que él despedía la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y como fue la tarde, la nave estaba en medio de la mar y él solo en tierra. Y los vio que se trabajaban navegando porque el viento les era contrario. Y cerca de la 4ª vela de la noche vino a ellos andando sobre la mar y quería pasarlos. La 4ª vela de la noche es entre las 4 o 5 de la mañana para ellos, ya cerca del amanecer, la última vigilia de la noche. Entonces, ¿qué ha sucedido? El Señor intentó descansar, él y sus discípulos, y no pudo. No pudo descansar, no pudo comer, almorzaron a las 5 o 6 de la tarde. Y después de eso, Jesús le dice a ellos, adelántense en la barca para ir al otro lado del mar, a Betsaida. Y él se quedó solo allí, se quedó solo en oración. Se quedó orando. Entre tanto, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, como siempre lo hacía, ¿no? Como siempre lo hacía. Bueno, yo le he pedido a Dios muchas veces, Señor, enséñame a orar como lo hacía el Señor Jesús, porque yo no puedo orar tan largo tiempo, ¿no? Si ya era al anochecer y siguió orando hasta las 4 de la mañana, por lo menos. ¿Cuántas horas? Si anochecía 7 de la 6, 7 de la noche, por lo menos unas 8 horas, 8 o 9 horas estuvo el Señor ahí en oración. Ahora, como digo, no es que se tomaba fuerzas extraordinarias el Señor, era como cualquiera de nosotros. Y también lo vemos en Moisés, ¿sí? Para que entendamos que no era algo fuera de lo normal. Moisés era un hombre como cualquiera de nosotros, y en este caso Moisés era pecador como nosotros. El Señor Jesús era Dios y no era pecador. Pero lo vemos en comunión con Dios, ¿no? 9, 10 horas en oración durante la noche. Como digo, yo le he pedido bastantes veces a Dios, enséñame a orar, aunque sea un poquito como el Señor Jesús oraba, así tan largo tiempo. Y esa cuestión de ejercitar la oración, uno va ejercitándose. Bueno, pero lo vemos a Moisés, en el libro de Éxodo dice, ¿no? Subió al monte en la presencia de Dios en el monte Sinaí. Y ahí estuvo Moisés 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. En la presencia de Dios. Y pues él no era el Señor Jesús, era un hombre pecador. Pero en la presencia de Dios, 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Cualquiera se muere después de 4 o 5 días sin tomar agua, se muere. ¿Cómo vivió así Moisés? No lo sé. Lo que sabemos es que estaba revestido del poder de Dios en la oración, en la presencia de Dios. De tal manera que cuando él bajó del monte, su rostro resplandecía y no le podían mirar los hijos de Israel. Tuvo que ponerse un velo para que no brillase tanto su rostro, porque brillaba como la luz del sol. ¡Qué cosa más extraordinaria! Y así, entonces, el Señor Jesús, miren ese ejemplo tan grande, ¿no? Estaba cansado y les dijo a ellos que también estaban cansados, vamos un rato a descansar. Y no pudo. Entonces vio la multitud, comienzo a enseñarles varias horas, y cuando ya era 4 o 5 de la tarde, multiplica los panes para 5,000 personas. Y después de eso, ya anocheciéndose, ya el Señor les dice, adelántense con la barca. Y él se quedó. No le preguntaron, ¿para qué te quedas, no?
Es que ellos aprendían solamente por mirarle. Del ejemplo de él aprendieron. Se quedó ahí solito. ¿Y por qué no les dijo a ellos, quédense conmigo a orar? ¿Cómo les hubiera pedido que se queden a orar? Si llegando el momento supremo en el huerto de Getsemaní, les pide a ellos tres nomás, a Pedro, Jacobo y Juan, que le acompañen a orar. Y una hora en oración terrible de agonía antes de ir a la cruz. Cuando regresó, ¿qué pasó con Pedro y Jacobo y Juan? Después de una hora, los encontró durmiendo. Y luego la segunda vez, y de nuevo regresó y de nuevo estaban dormidos. Y la tercera vez, igual, dormidos. Bueno, ellos nunca olvidarían el resto de su vida lo que habían aprendido del Señor, porque aprendieron, pero aprendieron más adelante y el discípulo tiene su momento de aprender. Ahora, hermanos, nosotros tenemos nuestro momento de aprender en esta oportunidad, en este año. Ha llegado el momento de que nosotros pasemos a una nueva etapa como iglesia. ¿Qué queremos decir con eso? A un tiempo de consagración. Eso es lo que queremos decir. Eso es lo que queremos decir. Saben que si uno analiza la vida de un creyente, el discipulado que el Señor Jesús tuvo con los 12 apóstoles, si uno estudia ese discipulado, uno encuentra que hay 7 etapas en ese discipulado. Y la etapa número 5 es una etapa de crisis. En la vida personal de un creyente, uno puede ir creciendo. Y si llegamos más a fondo, vamos a llegar a la etapa número 5, que se le puede llamar la consagración o también se le llama la crisis, porque es una crisis de consagración en la vida personal del creyente. Ahora, muchos no van a llegar a esas etapas de consagración al Señor. ¿Por qué no llegan ahí? Porque no pueden, sí pueden, sí podrían llegar. El problema está en la actitud que uno tiene, porque si uno no tiene la actitud de obediencia y de consagración, pues no va a avanzar mucho en el crecimiento espiritual. Pero esperamos, hermanos, que nuestra iglesia en este momento, en esta etapa, está llegando a un momento de consagración. Ya no individualmente, sino hablando como iglesia entera. No todos van a estar dispuestos a entrar a esta etapa de consagración. Claro, así es, ¿no? Eso es normal. No todos van a querer consagrarse al Señor profundamente. Incluso con el Señor Jesús fue de la misma manera. Él tenía un grupo grande de discípulos, pero Él escogió a 12 solamente de ellos. Los que más a fondo querían consagrarse y servir al Señor y dar su vida en el Evangelio. No a todos, ¿no? Cuando Gedeón escogió a los soldados de Israel, primero eran 32,000. Luego se regresaron los que tenían miedo de la batalla y quedaron 10,000. Luego Dios le dijo a Gedeón, llévalos y pruébalos en las aguas. ¿Y cuántos quedaron? Ustedes recuerdan, ¿no? 300. O sea, 1 de cada 100. Un soldado de cada 100 solamente escogió Dios. Y por eso no todos van a tener la disposición de consagrarse al Señor. Pero sí va a haber quienes estén dispuestos a pagar el precio de consagración. Porque hay un precio que pagar. Y no estamos hablando de economía, pero hay un precio que pagar. Porque la Biblia dice, porque todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Si usted se quiere consagrar al Señor, tiene que ser bastante valiente. No hay otra forma de consagrarse al Señor. No hay manera de cortar camino, de robar camino y hacerlo más fácil.
Si usted quiere darle su vida al Señor enteramente, hay un precio grande que hay que pagar. ¿Cuánto ama usted al Señor? Esa es la pregunta. ¿Hasta dónde usted ama a su Señor? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir con el Señor? Como lo fue Abraham, ¿no es cierto? Abraham, que la Biblia le llama el amigo de Dios a Abraham. Y cuando él ya había llegado a una edad bastante avanzada, Dios le enseñó la lección de fe y de obediencia. A los 75 años de edad, le dio la promesa de tener un hijo. Y su esposa estaba también anciana, y ellos pensaban que ya jamás tendrían hijo, porque ancianos los dos. Y además de ancianos, Sara había sido estéril. Pero a los 75 años de edad, Dios le dice, tú vas a tener un hijo, y no solo uno, porque tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo en multitud. Y dice la Biblia que Abraham creyó a Dios. Luego pasaron 25 años, y recién después de 25 años, cuando Abraham tiene 100 años de edad, y Sara tiene 90 años de edad, ahí cumple Dios su promesa, y nace Isaac, hijo de Abraham y de Sara. Luego, pasados unos años más, tal vez unos 12 o 14 años más, Abraham tendría más o menos como 114 o 115 años de edad. Bueno, Abraham vivió hasta 175 años de edad, hasta ahí vivió. Pero cuando tenía como 115 años de edad, ya en la madurez de su vida, donde las cosas se toman en serio, porque eso es así siempre, ¿no? Una persona bastante adulta, se dice popularmente, no, ese es un hombre de peso, tiene ya su edad y habla las cosas en serio. Si una persona tiene una edad avanzada, nunca habla en broma, habla con la seriedad y la gravedad de las cosas. Y eso era en la vida de Abraham, 115 años de edad. Entonces, a esa edad, cuando Abraham ya ha tenido su hijo único, Isaac, y cuando Dios le ha prometido, de él va a venir tu descendencia como las estrellas del cielo, de él, de tu hijo Isaac. Y entonces un día Dios le dice, Abraham, Abraham, y él contesta, Señor, heme aquí. Dame a tu hijo, tu único, al quien amas, a Isaac. Entrégamelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham no responde, no se queja. Había aprendido bien las lecciones anteriores, cuando tuvo que esperar 25 años del cumplimiento de la promesa de Dios. Había aprendido ya a esa edad completamente bien quién era Dios, lo había aprendido. Y dice la Biblia en el libro de Hebreos que Abraham obedeció porque él sacó su conclusión de esta manera, que Isaac es aquel que me va a traer una descendencia innumerable por medio de él. Y yo tengo que entregarlo en holocausto, o sea, en sacrificio quemado. Eso es el holocausto, ¿no? Primero derramar su sangre y luego ser quemado el sacrificio. Y yo sé que si Dios me ha dicho, entrégamelo en el holocausto, Dios me lo va a devolver de la muerte. Eso es lo que hará Dios. Y Abraham ahora, a esa edad, cuando ya había por fin aprendido las grandes lecciones acerca de Dios, cuando ya había entendido quién es Dios, él no duda ni un momento, y al día siguiente madrugó. En ese mismo día no, porque ya no le daba el tiempo de llegar, pero madrugó y con varios ayudantes suyos y con Isaac preparó la leña, preparó el fuego y se dirigió al monte Moriah, al lugar del sacrificio. Porque Abraham pensó, efectivamente, yo lo voy a entregar en sacrificio, mi hijo va a morir, va a ser un holocausto quemado completamente, su cuerpo quemado, en holocausto para Dios.
Eso es lo que Dios me ha pedido y yo no voy a dudar ni un momento más. Dios sabe lo que hace. Y eso fue lo que Abraham pensó. Dios sabe lo que hace. Isaac le pregunta, Padre mío, aquí está la leña. Ahora, tenía Isaac ya por lo menos 14 años por ahí, porque él cargó la leña. Le pregunta, aquí está la leña, aquí está el fuego y el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Dios le da palabras a Abraham para contestar, ¿no? Y le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron a la cumbre del monte, Isaac cargando la leña, ¿no? Por eso ya era un adolescente, un jovencito. Abraham compuso el altar de piedras, colocó la leña encima y tenía listo el fuego y el cuchillo. Y de pronto, Abraham lo amarra a su hijo Isaac. Lo ata con cuerdas y lo coloca una vez atado con cuerdas a su amado hijo Isaac, el único que tenía, esperado para que viniera durante 100 años. Lo amarra a su hijo. Ahora, su hijo podía evitar que lo amarre porque ya era un jovencito. Pero Isaac no se negó a ser amarrado. Cosas de Dios. Su papá lo amarra y lo sube a su hijo amarrado encima de la leña. Y toma el cuchillo para degollarlo. Y cuando él está listo, alzando su mano sobre el cuello de su hijo para degollarlo en sacrificio a Dios, en ese momento a Dios le habla del cielo y le dice, Abraham, Abraham, ahí nomás, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni lo degolles, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Y Dios le muestra un animal trabado de sus cuernos ahí entre las ramas. Isaac, escuchando la voz de Dios, sabiendo que él, Isaac, era el sacrificio del holocausto. Isaac escucha la voz de Dios a su papá. Ahora entonces, Abraham usa el cuchillo ya no para degollar a su hijo, sino para cortar la soga con que estaba amarrado, ¿no? Y lo desata, y los dos toman el animal que estaba ahí y lo ofrecen a Dios. Y esta es la razón de la obediencia que Dios le bendice a Abraham y a su descendencia. Y cuando muchos preguntan, ¿por qué Dios le da tan enormes privilegios a la nación de Israel? ¿Por qué? ¿Qué de privilegiado tienen ellos, los judíos, los israelitas, en el mundo, para que Dios quiera bendecirlos de manera tan extraordinaria? Y ahí está, Génesis capítulo 22. Dios le dice, y Dios jura, le dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, que no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y tu descendencia será como las estrellas en multitud, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es la razón de la bendición de Dios sobre la descendencia de Abraham, por cuanto obedeciste a mi voz de una manera suprema. Nunca Dios le ha puesto una prueba tan grande a ningún hombre que entregue a Dios en holocausto de sacrificio, holocausto quemado, que se le entregue a Dios a su único hijo. Pero ahí encontramos en Génesis 22, Abraham no le replicó ni una sola palabra a Dios. En otras ocasiones, ¿no? Cuando Abraham tenía 75 años, Abraham le contesta, Dios le dice esto, vas a tener un hijo y tu descendencia. Y Abraham se queja, dice, pero ¿qué descendencia si no tengo hijos, mi esposa es estéril, somos ancianos, por aquí y por allá? Abraham como que se queja ante Dios. Y Abraham le replica a Dios.
Pero ahora cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo, Abraham absolutamente callado. Y al otro día madrugó y marchó en obediencia a Dios al monte Moria. Ahora, ¿por qué hemos mencionado este ejemplo tan grande, hermanos? Porque eso significa consagración a Dios. La consagración es una sola cosa, es obediencia. Es obediencia. Y en el libro de Efesios, capítulo 2, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó el camino de tu vida, hermano. Las circunstancias de tu vida personal no han sucedido de casualidad. Ahora, Dios lo ha hecho a la medida de cada uno, claro. Dios es un Dios profundamente personal. Dios conoce tu vida, tus circunstancias. Dios te conoce a ti mejor de lo que tú mismo te conoces. De tal manera que en el libro de Corintios dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Aún en la tentación, Dios ha tenido dosificado de antemano hasta dónde tú puedes resistir la tentación. Dios lo sabe y Dios no te va a tentar más allá de lo que tú puedes resistir en la tentación. Tan profundamente personal es el Señor. Y en otro momento el Señor Jesús dice, ¿no? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. Dios conoce cuántos cabellos tiene en su cabeza el hermano Percy y su esposa Isabel. Dicen que uno tiene como 30,000 cabellos, pero nadie sabe exactamente. ¿Alguien se ha dado el trabajo de contar sus cabellos? Absurdo sería, ¿no? Pero Dios sí. El Señor Jesús conoce cuántos cabellos tengo yo y el hermano y la hermana. Tendríamos que preguntarle, ¿no? En el cielo le vamos a preguntar. ¿Cuántos cabellos tiene el hermano Faustino? A ver. Ya un poquito calvo, tiene menos cabellos. Pero el Señor se sabe cuántos cabellos usted tiene, hermano. Y cuántos están negros y cuántos están blancos, también el Señor sabe. Dios es un Dios profundamente personal. Amén. Y Él también quiere de ti una consagración personal. Amén. Porque lo que vamos a hacer en estos días, en estas semanas, como decimos, es un tiempo de consagración y un domingo de consagración, el domingo 16. Mientras tanto, estos 3 domingos vamos a explicar en qué consiste eso. Vamos a necesitar soldados voluntarios, hombres y mujeres. Este es un ejército donde hay soldados hombres y también mujeres. Ambos pueden participar en el ejército de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿no? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y una de las primeras cosas que el soldado aprende, bueno, lo primerito que aprende es a obedecer. Por primera vez en su vida, a veces por primera vez en su vida, le cae al soldado lo que de repente ni en su casa le ha caído. Viene un hombre que se llama el sargento y le dice, recójame eso, o si no, lústreme los zapatos. Y como él no quiere hacerlo, pues le cae una paliza de esas que ni su papá nunca se le ha dado al soldadito. Y entonces la primera noche que le pasa eso, el soldado está buscando por dónde se va a escapar del cuartel. Y no puede porque están encerrados 3 meses, ¿no? Porque se demora 3 meses para aprender la primera lección. Otro me manda y yo obedezco. Nada más eso. Y 3 meses demora para aprender que hay otro que le manda a él y él obedece lo que el otro le manda. Otra lección que aprende es la disciplina.
Ahí no hay que voy a dormir un ratito más, que muy temprano, que no fastidio, como hacía en su casa, ¿no? A dormir, no sé si 9 o 10 de la noche, pero a dormir. Tocan, creo, un clarinete, a dormir todos. Pum, apagan la luz, todo el mundo en su cama, ahí calladitos. Luego, a las 4 de la mañana, de nuevo suena la corneta. Y entra el sargento ahí, ¿no? 5 minutos para estar listos acá en el patio. Y todos... Sí, el primer día no van a poder porque el soldado quiere morirse el primer día porque ahí nunca le han hecho eso, ¿no? La obediencia por un lado y la disciplina estricta por otro lado. Y la Biblia lo dice, le dice a Timoteo, no, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, hermanos, estamos hablando de que usted, cualquiera de ustedes, ¿no? En realidad esto va a ser voluntario. En algunos casos no va a ser tan voluntario. Ya van a ir ustedes viendo lo que vamos a implementar, porque en el caso de algunos hermanos no va a ser voluntario. Simplemente el Señor dice que usted tiene que hacer esto y usted lo tiene que hacer. Le guste o no le guste, usted tiene que hacerlo. Bueno, a mí me pasó así. Yo tenía 29 años de edad. Había terminado el primer año de mis estudios en el seminario bíblico. Recién el primer año había terminado. Y era en enero del año 86. Y acá un domingo apareció el pastor Tomás Peis y los diáconos de la iglesia me llamaron un ratito a la oficina antes que comience el culto. Y ahí el pastor Tomás Peis y en ese momento el pastor Pedro Franco estaba de viaje, me parece, no estaba él, pero me llamaron los diáconos y me dijeron, como el pastor Pedro Franco está en el extranjero y no hay un pastor, no sabemos hasta cuándo, entonces usted va a ser instalado, va a ser ordenado como pastor el día de hoy. Y yo le dije, ¿quién yo? Yo no tengo ninguna experiencia de pastor. Soy jovencito. Bueno, no tanto, tenía 29 años. No tengo esposa. ¿Cómo voy a aconsejar si no tengo esposa? No sé cómo es el matrimonio, nada de eso. Y además, recién he terminado mi primer año en el seminario bíblico. Y ellos me dijeron, y como digo, ahí estaba el pastor Tomás, hasta el día de hoy yo no sé si se pusieron de acuerdo o no, pero así fue. No, usted va a ser ordenado como pastor de la iglesia el día de hoy. Y yo le dije, será por un tiempo provisional, ¿no? Porque fíjese que, como le digo, sin experiencia, jovencito, sin esposa y recién apenas he terminado un año recién del seminario. No, usted va a ser ordenado, ya, está bien. Entonces, ese mismo domingo al rato, cuando terminó el culto, ante la iglesia entera, me ordenaron como pastor y yo me sentía que me coma la tierra porque no estaba preparado yo para ser pastor. Pero así fue. Fue por pocos meses en realidad, porque después de eso yo fui enviado a una obra misionera, ¿no? Por unos pocos meses y no sabía qué hacer, no sabía ni por dónde empezar yo. Peor cuando me decían pastor, y ¿cuál pastor? Así que, pero el Señor me lo hizo, hermanos. Y yo lo único que podía es decir sí. Ya que Dios lo ha hecho, ¿qué más voy a hacer? Y peor todavía, cuando el pastor Page, los diáconos me presentaron ante la iglesia como pastor, aunque sea provisional, pero ningún hermano se paró y dijo, ¿por qué? Nadie lo ha elegido a él. Nadie lo objetó. Simplemente la iglesia lo aceptó y ya está. Y yo dije, el único que puede haber hecho esto es Dios mismo. Así que ya, Señor, está bien ya. Tú mandas y yo obedezco, Señor.
Eso es lo que usted necesita comprender, hermano. Necesitamos soldados voluntarios a partir de ahora. Le vamos a explicar un poquito cómo va a ser nuestro trabajo. Ya estamos trabajando un poco en las iglesias, en casas. Amén, gracias a Dios, ¿no? Y yo voy a comenzar a visitar cada grupo, porque tan atorado el trabajo estuve fin de año que no he podido, pero ya estaré visitando nomás los grupos. Yo no voy a ir a enseñar solamente de visita nada más, pero voy a ir a los grupos. Bueno, ya estamos trabajando allí, ¿no? Eso está muy bien. Y proseguimos con eso, es muy importante. Pero también vamos a hacer un trabajo de oración. Y en una iglesia no puede haber nada más importante que la oración. Amén. Tal vez diríamos que dos cosas son indispensables en una iglesia: la enseñanza de la Biblia y la oración. Porque nada se puede lograr en una iglesia si los cristianos no oramos. Vamos a continuar como siempre ya lo estamos haciendo más de un año y medio casi, en el Parque Central de Chosica. Ahí estamos orando. Hoy día hemos estado solamente 4 personas allí. No importa que sean 4. La oración de 4, Dios la escucha. No importa que fueron 300 soldados de Gedeón. ¿Cuántos eran los enemigos de Israel en ese momento? 130,000. En esa batalla, 300 de Israel tuvieron que luchar contra 130,000 amalecitas. En realidad no lucharon porque Dios los destruyó, pero Dios usó a aquellos 300. Ahora, no importa que seamos 4 hoy día, llegando a fin de año, orando ahí en el parque, pero sí esperamos que este llamado de consagración llegue al corazón de usted, hermano. Y algunas cosas estamos planificando y modificando, porque vamos a orar. Hemos estado de las 6:30, vamos a correr un poquito la hora para que sea más fácil. Les pedimos que vengan desde las 6:30, 6:45, porque vamos a comenzar a orar a las 7 en punto. Y terminaremos a las 8 de la mañana de orar ahí en el parque. Luego tendremos ya un tiempo como de descanso, porque queremos nuevamente orar aquí ya dentro de nuestra iglesia desde las 9 de la mañana hasta un poquito antes de las 10, porque a las 10 empezamos el culto, ¿no? Esperamos que comiencen a venir hermanos de otras iglesias allí a las 7 de la mañana cada domingo en la Plaza de Armas de Chosica. En ese proceso estamos de invitar a otras iglesias, estamos en ese proceso de invitación. Así que oraremos de 7 a 8 de la mañana en el parque principal de Chosica y por los motivos de Operación Elías. Luego, descansando un poco, viniendo acá, vamos a orar otra vez de las 9 de la mañana hasta cerca de las 10. Y si usted quiere venir a los 2 grupos, magnífico. Soldados voluntarios es lo que nos hace falta. Y luego los domingos en la tarde vamos a comenzar a hacer evangelismo personal. Vamos a ir a los parques. En este caso yo voy a dejar el trabajo misionero de Cachahuacra, que he estado ya por 4 años enteros. He estado yo haciendo el trabajo misionero en Cachahuacra. En este año ya no voy a seguir yo en Cachahuacra. Hoy día sí, pero cuando ya cambiemos la cosa, otras personas lo harán. Y también en 1 de mayo. Pero yo voy a estar a cargo del evangelismo. A las 4 de la tarde vamos a reunirnos aquí a orar un momento. Vamos a estar equipados con material bíblico y vamos a ir a cualquier lugar de Chosica, arriba, a la margen derecha, margen izquierda, al Parque Chenica, al Parque Central, a Pedregal, donde sea, pero vamos a ir a hablar de Cristo que en la manera del evangelismo personal. Y si usted tiene miedo, hermano, Moisés también tenía miedo de hablar. Moisés, Dios lo había preparado durante 80 años para ser el libertador de Israel. Y cuando Dios le llama a la edad de 80 años, ¿qué dice Moisés? Mándalo a otro, porque yo no sé hablar, yo soy medio tartamudo.
era miedoso de hablar. Pero Dios le dice, ¿quién creó la boca? ¿Quién creó la lengua? ¿Y quién creó al mudo? ¿Y quién creó al que habla? ¿No soy yo? Yo te haré hablar. No te excuses con que no sé hablar, con que no puedo hablar. Y así, hermano, usted nunca ha hecho evangelismo personal. Entonces no diga lo mismo que dijo Moisés, no sé hablar, no lo diga. Simplemente obedezca al Señor. Y cuando usted comience a hablar y a evangelizar a un incrédulo, ¿sabe qué va a suceder? Usted va a pensar, ¿quién es ese que está hablando? Mientras usted habla, seré yo, porque parece otra persona la que habla. A mí me pasó así. Yo tenía 23 años de edad, la primera vez en Lima, en la Plaza Italia de Lima, y asistí a una iglesia en Lima, y domingo en la tarde vamos a evangelizar, y ahí teníamos un megáfono, una batería de carro, un megáfono, y ese domingo en la tarde no vino el encargado de la predicación, y los que estaban conmigo tampoco nunca habían predicado, y me dijeron, ¿usted predica? ¿Quién yo? Yo no he predicado ni siquiera en una iglesia y voy a predicar acá en la Plaza Italia. No, usted predica. Ya, oren por favor un ratito por mí. Y entonces yo por primera vez en mi vida comencé a hablar, ni siquiera en una iglesia donde